La elección de hacer una película sobre Raúl Sendic se debe a que ya es una figura histórica del Uruguay, se esté o no de acuerdo con su pensamiento y su obra, ¿verdad? Porque es alguien que a través de sus decisiones ha contribuido a cambiar el panorama político desde los años 60 hasta hoy, donde su mítica aún tiene mucha influencia en gran parte de los latinoamericanos, ¿verdad? No olvidemos que a su fallecimiento el Parlamento mexicano, por ejemplo, le rindió homenaje. Y este documental lo hice como un aporte a la historia del Uruguay entre los años 1950 y 1990. Y en respuesta a una historia oficial, digamos, ¿no? Que siempre fue contada según los intereses de los políticos de turno. Entonces me parecía importante darle al público la otra visión de estos hechos políticos por lo que atravesó el Uruguay en estos últimos 40 años y tratados año por año, ¿verdad? A lo largo de todos esos años, y por vez primera, familiares y amigos de Raúl Sendic, evocando la figura legendaria de ese líder sindicalista y revolucionario, reconstruyen su vida y su obra para que en definitiva sea el espectador que saque sus propias consecuencias, teniendo ahora sí las dos versiones históricas, ¿no? Quiero señalar que yo no pertenezco a ningún partido político. Me gusta conservar toda mi independencia creativa para ser lo más imparcial posible al tratar cualquier tema cinematográfico, aunque sabemos que es imposible ser objetivo. Pero bueno, al menos con la intención de serlo, ¿verdad? Por lo tanto, este documental no es político partidario. Esta es una producción independiente, realizada con mis escasos recursos, y eso ustedes lo podrán ver reflejado en la parte técnica, sobre todo, en la iluminación, por ejemplo, que es donde nos hubiera gustado disponer de más medios, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta que todo este trabajo fue realizado solamente por mi asistente Andrés Esperón y yo mismo, ¿no? Nadie más. En la banda sonora contamos con la composición original de Jorge Negrito Trasante, que realmente ha realzado notablemente la película, ¿no? Si no, puse 1 año y medio de escritura de guión, 3 meses de rodaje y 8 meses de montaje, ¿no? En su estructura fílmica quise darle la palabra a aquellos que no estuvieron de acuerdo con algunos planteamientos de Raúl Sendic, ya que nadie es perfecto y siempre hay gente en desacuerdo con uno, ¿no? Y también para desmitificar su persona y que lo podamos comprender y abordar como alguien, como a cualquier humano que fue, en definitiva, ¿no? En sus errores y en sus aciertos. Y para ello invité a participar a aquellos que discreparon con él en algún momento. Pero para mi gran asombro, nadie aceptó participar. Incluso hice lo propio con algunos militares que tampoco quisieron dar sus opiniones, ¿no? Entonces, al final, me encontré con un material que debí procesar muy cuidadosamente para que no fuera tildado de flechado, tendencioso, y que no se tomara como una oda a Raúl Sendic. Y no sé si lo logré, pero lo que sí sé es que yo no podía intervenir de alguna manera u otra, explicando, por ejemplo, cosas, leyendo otras sobre la vida de Raúl Sendic para balancear, digamos, el documental, ¿verdad? No podía hablar el nombre de aquellos que discrepaban, pero que no participaron del documental.
Y bueno, entonces, si ustedes vienen de ver este trabajo en este momento, o si lo van a ver después, por lo menos ahora ya disponen de esta información complementaria que vengo de entregarles, para que tengan más elementos de juicio a la hora de comprender este trabajo y de, bueno, formarse una opinión definitiva sobre él. Yo soy el abuelo que luchó por los pobres, que era muy bueno, que lo metieron preso porque el presidente de la política era horrible en esos tiempos, porque hacían cosas malas y mi abuelo hacía lo contrario, hacía cosas buenas. ¿Y qué quieres que cuente ahora? Raúl Sendic nace en Uruguay el 16 de marzo de 1925, en el seno de una familia de campo descendientes de inmigrantes vascos franceses. En 1944, a la edad de 19 años, llega a la capital, Montevideo, para hacer estudios de abogacía. Allí, sensibilizado por la situación política de la época, comienza una vida excepcional donde su pensamiento y su obra lo situarán entre los personajes más relevantes de este siglo. Uruguay era famoso por haber logrado disminuir al mínimo las tensiones sociales. Bien, aquel periodo había sido un periodo de bonanza económica, de coyuntura internacional favorable por la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la Guerra de Corea para la exportación de nuestros productos agropecuarios. Generalmente se habla de los acontecimientos de la década del 60, pero la gente se olvida de los acontecimientos de la década del 50. Ahí estuvo la Revolución Guatemalteca, la invasión de Castillo Armas, el derrocamiento de Arbenz, la República Bananera, tuvo la Revolución Boliviana con Paz Extensor, los mineros armados de fusiles, desfilando por la plaza principal de La Paz. Había muchos acontecimientos, además veníamos de la Guerra Civil Española, donde quedaban muy frescos aquellos que habían combatido allá, y a nosotros nos tocaron mucho, tanto que los primeros cursos lo dieron veteranos de las brigadas internacionales. Las normas del Fondo Monetario que comienzan a implementarse en 1959 exigen y obtienen el abandono de la política proteccionista e industrializadora que habían impulsado los precedentes gobiernos vallistas. Se implementó un proyecto económico y social que solamente favorecía a los intereses de los grupos económicamente más poderosos y a los intereses estadounidenses en Uruguay, tutelados a través del Fondo Monetario Internacional. Y entonces este es el gran mérito de Sendic, haber propuesto una utopía revolucionaria y haber sido consecuente con ella hasta el momento de su muerte. También en la dignísima actitud que mantuvo en los largos años de prisión
donde fue sometido a condiciones durísimas e inhumanas de reclusión. Era el perfecto antihéroe, todo lo contrario de alguien que se confunde con su propia estatua, nada que ver con eso. No era un hombre de mármol, sino más bien un hombre de barro. Hasta la cara era una cara hecha como de barro, casi toscamente hecha como de barro. Y esto le daba a él una fuerza tremenda, una fuerza que nacía justamente de su autenticidad. Era muy yuyo de esta tierra y era un hombre humilde, hondo, muy valiente, que jamás hacía alarde de ninguna de sus virtudes y hablaba como para adentro, tragándose las palabras, porque en el fondo era un tímido, aquel que los peones del norte de nuestro país llamaron con razón el justiciero, en el fondo era un tímido. El diputado José Vallardi comunica que en esta oportunidad no acepta la convocatoria como suplente del señor senador. Raúl se había leído todo, y no solo leído, sino que lo había estudiado, con gran profundidad. Es de los compañeros que yo conocí que más leyó todos los teóricos del marxismo, habidos y por haber. Discrepaba con Lenin, pero lo había leído y lo había estudiado. Y era un hereje. Había que discrepar con Lenin, changa. Discrepaba con Marx en el materialismo dialéctico, pero estaba en condiciones de discutirlo filosóficamente con el que cuadrara. Y decía por qué discrepaba y en qué se había equivocado Marx. Él decía que en los años que llevaba el socialismo marxista-leninista construyéndose, no había logrado resolver las grandes cosas que planteaba el socialismo o que para él planteaba el socialismo. Por ejemplo, la participación democrática de las grandes masas trabajadoras, asalariados rurales como obreros fabriles. Era un hombre teóricamente muy formado y ya estaba como de vuelta de la teoría. Y estaba para aplicar en la práctica la teoría, no como esos que pasan toda la vida estudiando para pasar algún día a la práctica y no pasan nunca. En ese periodo y hasta más adelante, el centro de la acción y del pensamiento de Raúl pasa por crear un movimiento de masas con base en el asalariado rural, que está en aquel entonces totalmente dejado de la mano, no solo súper explotado por el patrón, sino que el Estado, prácticamente sin legislación ninguna del Estado, no está reconocido ni cuántas horas de trabajo, a cuántas horas de trabajo tiene derecho, ni qué descanso, ni qué salario. Y Raúl, bueno, como todos sabemos, con su conocimiento del tema abogacía y leyes, lo primero que hace es poner eso al servicio de toda esta gente, ¿no? Unión está enclavado, está la Argentina, está el Brasil y el Uruguay, ahí la rinconada esa. Estaba compuesto por una población que eran los descendientes de muchos, había descendientes de los indios guaraníes. Había descendencia también de gente de color, por el lado del Brasil, que venían, que se quedaron. Y en el norte estaban las plantaciones de caña. Y ahí se decía que era el infierno verde, porque ahí los trabajadores trabajaban de sol a sol, o trabajaban de estrella a estrella, como decían otros, porque incluso confeccionaban sus faroles y cortaban caña de noche.
y ahí no se pagaba licencia, no se pagaba aguinaldo, no se pagaba indemnización por despido, ni siquiera cobraban en dinero muchas veces, sino que les pagaban con cartones. El Bebe no dio su último examen para ser abogado porque no quería que lo llamaran doctor. Bella Unión, a partir de que llegó Raúl, fue cuando comenzó a cambiar Bella Unión, ¿no? Porque era, siempre digo, era un pueblo tan apacible. Y comenzó a trabajar individualmente. Me preguntaba cuánto tiempo hacía que trabajaban, cuánto ganaban, si les habían pagado licencias, y fue conformando todo un grupo muy grande de trabajadores que no habían cobrado absolutamente nada de eso. Él decía que todos los hombres tienen derechos a ser protegidos en el goce de su vida, de su honor, de su libertad, de su seguridad, de su trabajo. Y ahí todo eso se violaba, y él luchaba para que se respetara la Constitución de la República. Yo trabajaba en la radio, trabajaba en la difusora del norte de Bella Unión, y llegó él con otros cañeros a pedir una audición. Entonces yo le pregunté quién era, me dijo Raúl Sendic, que él venía a defender a los cañeros, que él era abogado, era procurador, pero que venía a defender y a trabajar con los cañeros. Nosotros escuchábamos timbiar, chupar, quilombo. Y después de política y de cosas, otras cosas, nada, cero en el interior. Y muy desconfiados éramos. Vivíamos prácticamente en una ranchada de paja y madera, las aripucas famosas esa, ¿no? Sin pared, que pared era el mismo techo. Y ahí vivían familias enteras, prácticamente sin escuela. No teníamos agua, traíamos la canilla al agua. No teníamos gas, cocinábamos a leña. No teníamos luz eléctrica, nos alumbraba candil. Cada patrón tenía tantas hectáreas de caña, por lo menos tenía 20, 30 o 40 hectáreas de caña, y ese patrón tenía una cantina. Y así estaban, tantos peludos, un patrón, una cantina, y ahí vivían, ahí compraban, el patrón tenía su cantina y vendía ahí. Por ejemplo, en la barra, estamos cerquita del barrio de Cuaraíne, Brasil, las cosas todas a mitad de precio, pero vos como no tenía plata tenía que vivir ahí nada. En un fogón ahí, sentado con la demás gente, no se diferenciaba de un peludo cortador de caña. Capaz si lo escuché agarrar una máquina, escribir y todo eso, ahí se diferenciaba, pero ahí sentado tomando mate, porque incluso allá en el interior miran hasta la forma de sentarse, ¿viste? Ya si no tenés forma para sentarte más o menos como los otros, ya te mira medio. No, y él no. Vos no distinguía eso, ¿viste? Tuvo la virtud de llegar a sus lugares y llamar la atención que lo escucharan. Te decía, bueno, pero acá el problema es que existe una patronal que no cumple con las leyes laborales. Y ahí vos parabas la oreja, bueno, pero entonces... Y bueno, y frente a eso había que organizarse, la gente había que organizarse y pelear por sus derechos y todo eso. Y un hombre que siempre iba al frente. Si había que defender un peludo, él iba con los peludos. Y él iba y encaraba al patrón. Se fueron todos y se instalaron en los montes de Itacumbú, de Arroyo Itacumbú. Y estuvieron acampados
un tiempo bastante largo haciendo gestiones, buscando que CAINSA fundamentalmente, que era quien más dinero les debía, pagara. Cuando la toma de CAINSA, por ejemplo, que él iba al frente ahí, cuando la ocupación, cuando se fundó el sindicato, después de 3 meses de huelga ya que no solucionaba nada, que ocuparon la fábrica, que ocuparon los escritorios con los gringos adentro, él ahí fue al frente. Acá sí, donde se fundó UTA, con Raúl Sendí a la cabeza. Y bueno, acá sería un poco, toda esta parte acá sería el territorio que estábamos acampados. Y de acá también salieron los compañeros para ocupar CAINSA, el ingenio que queda a pocos kilómetros acá. Y aquí tuvieron de rehén hasta unos cuantos jefes, yo no caí por una casualidad. Yo era persona de dirección y confianza de que nosotros no podíamos estar en el sindicato, pero nos pagaban bien como para que nosotros no estuvieran tampoco en el sindicato. Les pedían una suma de dinero para que pagaran a la gente, que decía que era eso lo que merecían. Y bueno, cuando los gringos hablaban que querían hablar con Sandia, los gringos norteamericanos que no sabían hablar, él dijo, bueno, pero usted puede hablar con Sandy, todo lo que quieran, pero en definitiva yo no trabajo acá. Usted le debe a esta gente. Con esta gente usted tiene que hablar y yo, por lo tanto, los asesoro a ellos en las cosas que le conviene a ellos firmar o que no. Pasaron unas 10 horas encerrados ahí adentro y cobraron absolutamente todo cuanto le debían. Allá en el campo, cuando él andaba agitando gente, sembrando justicias y organizando solidaridades, que eso fue lo que él hizo, reunir a los dispersos, dar fuerza a los débiles, ¿no? Enseñarles, ayudarlos a juntarse. Y en esa tarea de juntar lo disperso, de juntar lo que estaba desunido, también andaba durmiendo a la intemperie de cara a las estrellas en los campos del país. Era un hombre que de política hablaba muy poco. O de política o politiquerías, ¿no? Capaz todo lo que estaba haciendo él tenía y con el tiempo lo comprobamos, ¿no? Tenía un fin político, y político de fondo. Pero no usaba esas cosas. Él más bien trabajaba políticamente viendo y tratando de resolver con la gente mismo los problemas reales de la gente. Para mí ese era el trabajo político que estaba haciendo él en serio, y ahí te iba enriqueciendo, porque te iba abriendo la mente para que vos el día de la mañana también te supieras defender solo, ¿no? Y eso para mí es una enseñanza de la gran puta, ¿no? Es decir, que no tener un tutor de al lado, que sin eso vos después no caminás, sino que él te daba todas las herramientas posibles para que vos caminar, ¿no? Todos los que nos agremiamos en UTA empezaron a despedir, y como empezaron en algunos lugares a cumplir con las leyes laborales, ya la patronal, en lugar de tener 50 familias, se quedaba con 25. Porque ya había que pagarle más en forma, ya había que pagarle en plata, y otros 25 familias para afuera. Y empezó, por culpa del sindicato, se empezaba a ver una desocupación. ¿Viste? Las patronales no te quedaban con gente todo el año dentro de una empresa. Frente a esas situaciones, sindicatos tuvo que verse obligado, pero ahí tuvo idea también Raúl, de la lucha por la tierra. Que aquí ya viene una cosa que es muy importante, que tiene que ver con la historia de la organización, con la historia del nacimiento del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que puede tener brotes simultáneos, que puede tener acontecimientos que convergen y que crean un todo único. Pero el detonante, desde mi punto de vista, es la presencia de un movimiento de masas que organiza Raúl Sendic con los cañeros del norte, reclamando algo que desde 1816 no se reclama.
Y es el reglamento provisional de la campaña de Artigas, que la tierra tendrá que ser distribuida con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados. Que los indios tienen el principal derecho, los gauchos pobres, los negros libres. Es la primera vez que surge un movimiento donde reclaman la expropiación de una estancia cimarrona de Silva y Rosa de 30.000 hectáreas para hacer una cooperativa. Entonces la primera acción que hace la organización, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que es la expropiación de armas en el tiro suizo, es para que los cañeros que estaban a monte tuvieran con qué. Y después él escribe, hoy día nos podría dar más garantías individuales un revólver bien cargado que toda la Constitución de la República y las leyes que consagran derechos juntos. Y yo veo la asociación que hay. Y es ahí donde después el Bebe organiza. Las discusiones se hacen. Yo recuerdo, porque ahí participé en esas reuniones, en la peluquería El Rulo Lacio, del Loco Rivera. Y entonces, después Raúl vino para acá y se reunió con nosotros. La primera reunión fue en nosotros, en la peluquería mía. Y yo qué sé, para mí es un tipo que quería conseguir las cosas por medio de las armas porque de otra manera no conseguía nada, me dijo. El 31 de julio de 1963. En Colonia ahí. Y bueno, hicimos el tiro suizo. Rompimos una ventana atrás, del lado de atrás, y entramos por ahí. Sacamos todos los fierros, ¿viste? Unos trajimos para Montevideo y otros llevan ellos para allá para los Cañeros, ¿viste? Para Villa Unión. El que fue para allá para Villa Unión tuvo un desperfecto en la camioneta y se volcó y qué sé yo, y se le cayó en los fierros, ahí lo vieron la gente y ahí donde queda Raúl de Gran Destino después, ¿viste? Sabe que era porque descubren para dónde fueron esos fierros, qué sé yo, ¿no? Cuando pasó Gran Destino estuvo acá en Montevideo mucho tiempo, que estuvo ahí en Santa Catalina, ahí, en el rancho mío. Tomaba vino lindo ahí. Ahí los compañeros socialistas le habían propuesto, con buenas intenciones, le habían propuesto a Raúl ocupar el primer puesto en la lista de diputados del partido. Así la inmunidad parlamentaria le permitía volver otra vez a la legalidad. Pero Raúl no lo aceptó. Cuando lo pasó a la clandestinidad Raúl, el tiro suizo, me acuerdo que se hizo una asamblea grande en el sindicato, más de 500 peludos. Y bueno, y la conclusión que llegamos los peludos, y bueno, si las cosas, los que tenían para hacer cumplir esas leyes no las hacían cumplir, bueno, había que prepararse para hacerlo cumplir las leyes. Y lo proclamamos ahí en esa asamblea líder de los peludos, líder campesino. Por eso salió con el escrito después que recorrió todo el país, todas las marchas, con el líder campesino, que era Raúl, ¿no? Y bueno, después que pasó a la clan de Raúl prácticamente vivía allá en Bella Unión, en los montes de Cibirrose, que era todo aquello como una selva, ¿viste? Y ahí se juntaban. Yo nunca fui porque yo estaba en la parte del sindicato del pueblo. Pero ahí se juntaban cantidad de peludos en aquellos montes, ¿viste? Y ahí vivían con Raúl y los fierros que tendrían y yo qué sé, ¿viste? Todo. Y de ahí se estaría gestando ya lo que sería después el MLN, ¿no? Porque el ñato pasó por allá, Rivera allí pasó por allá. Nos interesaba mucho esa lucha en el interior lejano de nuestro país y por eso, junto con otros compañeros,
entre los que estaba Eduardo Pinela de allá de La Teja, fuimos a visitar a los cañeros y a discutir y a conversar con Raúl. Iban muchos otros dirigentes sindicales y militantes políticos de aquella época. Y bueno, varios de esos pasaron por allá, incluso en la marcha 64 venían ellos en la marcha, venía el Ñato, venía Rivera Cedrés, todo eso, Rivera allí. Y ahí empieza, en esa marcha, en la primera marcha por la tierra, que venimos a Montevideo. Recorrieron casi 600 kilómetros, o sea que recorrieron los caminos polvorientos de la patria y poblaban el espacio con el grito de Utaá y Utaá por la tierra y Concendí. Y por vez primera se había puesto en el tapete el tema de la lucha por la tierra. O sea que Raúl no luchaba solamente, los había enseñado a los trabajadores que la lucha no estaba solamente por el aumento del salario, para mejorar, para que cada día sea mejor la venta de esa fuerza de trabajo, sino para que llegara un día en que no hubiera que vender más la fuerza de trabajo, sino que los trabajadores trabajaran sobre la tierra, que la tierra tenía que pertenecer al hombre que la trabajaba con sus manos y que la regaba con el sudor de su frente. Él ahí siguió ya trabajando para formar la organización revolucionaria, para formar el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. O sea que él ya no veía una salida por la vía electoral. Por ejemplo, el bebé saltando definitivamente a la clandestinidad. Es una elección de camino. El hecho es que el patrimonio de la clandestinidad empieza a establecer reglas de cofradía, de acercamiento, más allá de las definiciones teóricas. No quería afinar mucho en lo ideológico porque se armaba lío. Por eso optó por la tesis de movimiento, una cosa más abierta. Y eso fue una de las características del bebé. Ser más que nada abierto, ¿viste? Y esto es el fenómeno que va a determinar la creación del MLN. Y el bebé lo veía más bien como una etapa en que tendríamos que organizar algo clandestino que fuera una especie de brazo armado del todo. Ese MLN se construye en base a hombres y mujeres provenientes de casi toda la izquierda tradicional y del movimiento sindical tradicional, de todas las tiendas ideológicas, anarcos, prochinos, comunistas ortodoxos, socialistas, dependientes, cristianos de izquierda, nacionalistas de izquierda. Es una amalgama polifacética de diversas ideologías, ¿no? A las que se trata de sintetizar en una propuesta nueva. Esa propuesta nueva, casi forzosa, es una propuesta de izquierda, socialista, pero con los pies sobre la tierra, más nacionalista, menos europeizada. La palabra Tupamaros proviene de Tupac Amaru, del Inca Tupac Amaru, que fue justamente un gran libertario, alguien que peleaba por la liberación nacional, si se puede aplicar a esa época el término. Y entonces a todos los rebeldes en el continente, por extensión, se les empezó a llamar Tupamaros, como de la idea de Tupac Amaru. Finalmente nos llamamos Movimiento de Liberación Nacional.
entendíamos que había un segundo colonialismo protagonizado por los Estados Unidos fundamentalmente, y era necesario primero una liberación nacional. Nuestros objetivos, que estaban resumidos en lo que se llamó Documento 1, definíamos la continentalidad de la lucha porque entendíamos claramente que el Uruguay, por ser pequeño, estar dentro de los monstruos, no podía, prácticamente, solo era poco lo que podía avanzar, ¿no? Diríamos. Y las transformaciones que estaban basadas en el tema de la tierra, porque la tierra es la fuente de riqueza más importante que tiene este país, y en el concepto de tierra, tierra y mar, en el sentido de la plataforma y toda la riqueza marina, ¿no? Es decir, por eso la cuestión de la tierra y la tenencia de la tierra y de la producción siempre estuvo muy metida en nosotros. Discrepamos hasta con los cubanos en materia de lucha armada, no éramos partidarios de la guerrilla rural, éramos partidarios de la lucha urbana, la inventamos, lo cual era como para que te expulsaran al este del paraíso, y así fue, nos marginaron. Y no le hicimos caso al Che Guevara, porque nosotros pensábamos con nuestra propia cabeza. Y ni aunque fuera el Che Guevara, que además no era el Che Guevara de hoy, era el Che Guevara de aquel entonces, que no era el de hoy. Como Sendik tampoco era el Sendik de hoy. Sendik era un dirigente sindical más, del montón. Porque hoy hablas de Sendik, Sendik, ¿qué pensaba? Pero en aquel entonces nadie lo... Más bien lo basureaban. En la izquierda, todos. El objetivo era darle a la gente la imagen de un movimiento armado pero con cabeza política y que no intentaba de ninguna forma traer violencia a la sociedad, sino simplemente desenmascarar la violencia de los de arriba. Sendik, por ejemplo, porque importa esto, siempre se opuso tajantemente al atentado, al kamikaze, a la bomba puesta en forma indiscriminada. Porque hasta me da asco eso, decía Sendik, ¿no? Ese anonimato del atentado, ¿no? Y la estructura interna del movimiento era simplemente una estructura que intentaba compartimentar, es decir, crear compartimientos aislados entre distintas partes, de modo tal de que si una tenía un traspié no infeccionara, no provocara perjuicio a las otras partes. Esa estructura era una estructura que se llamó en columnas, que podían haberse llamado destacamentos o cualquier otro tipo de nombre, que en general estaban divididas en tres sectores: un sector militar, un sector de servicios y un sector político que atendía, digamos, lo que podía ser el movimiento de masas. Se llamaba el sector político aquel que reclutaba personas, aquel que formaba políticamente a personas, o el sector servicio, que era aquel donde se fabricaban desde los explosivos a los documentos, a otros materiales, infraestructuras en general que se necesitaba para la organización. Que era fundamentalmente una organización política en armas. Es decir, nosotros podíamos tener 5 columnas y la gente, en términos militares, puede asociar eso con 5 columnas militares, con todas. No, mira, acá no hay servicio militar obligatorio, los compañeros que sabían tirar era muy poco, había una gran audacia y un gran ingenio en las columnas. La vertiente de la columna del interior, que es la que funda Sendik, la que dirige Sendik, donde Sendik y sus colaboradores más estrechos, como Colacho Esteves, por ejemplo, reclutan, es la componente popular y rural del MLN. El que concebía como un mar territorial en torno al MLN, pero no dentro del MLN. Y pensaba que el MLN tenía que ser una cosa ágil de cuadros militares y políticos, pero pequeña, y después de mucha gente que secundara
y que trabajar a nivel sindical, estudiantil, social, con la línea nuestra, por supuesto, ¿no? O nutriéndonos de línea. Las acciones eran más bien pequeñas, eran acciones más bien de pertrechamiento, y recién se iniciaba alguna acción de propaganda armada, pero muy poca. Atención, aquí el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, transmitiendo en frecuencia modulada desde la planta emisora del Palacio de la Música, ocupada por el comando Susana Pintos. El Movimiento de Liberación Nacional, los Tupamaros, que llamamos al pueblo a armarse y luchar. El bebé fue muy diferente al Che. Quizá lo que fue más parecido fue en determinados valores. En la austeridad, ni que hablar. En la autoexigencia. En el no dejarse atar por ninguna filosofía o ideología ya proveniente del exterior o de otros lados. La creatividad ideológica. En eso sí, yo creo que hay una gran similitud con el Che. Pero lo veo muy distinto porque el Che siempre fue el comandante. Y el bebé siempre fue un compañero más. Se había hecho un gran prestigio que siempre estaba como fuera de él. Él era un hombre tan auténtico, tan verdadero, tan nacido para ser el mismo y no la estatua de sí mismo, que su prestigio siempre estaba como fuera de él. A él en el fondo le parecía un buen chiste eso de tener prestigio. Se genera una célula Tupamara en Paysandú y un viejo amigo de mi familia, un profesional, González Perla, que era militante del Partido Socialista. Conversando con él después de la toma del liceo, me plantea si no quiero conocer a un compañero que me va a resultar muy interesante por las ideas que plantea y por la actividad que está haciendo. Yo le digo que sí, con 16 años de edad. Y en aquel entonces me da un contacto en un lugar de Paysandú con una contraseña. Yo voy a ese lugar y me encuentro, en donde se supone que estaba mi contacto, con un viejo, un linjera, con una bolsa de arpillera y 3 o 4 perros alrededor de él, y lo estudio y digo, no, este no puede ser el contacto, y después de un rato me voy. Al recontactarme con González Perla le cuento, y me dice, pero ese era tu contacto. Raúl anda clandestino así. Quedé bastante impresionada porque lo conocía por fotos, por cuentos, y me encontré con un hombre disfrazado de jubilado, que parecía más viejo, estaba gordo, con una gran calma y un gran cariño. En esa época tenía 5 años, 6 años, y el viejo iba y venía, aparecía y desaparecía. Mi abuelo tenía un campo ahí en las costas del río Queguay y fue allí donde muchas veces lo vimos de noche, se ocultaba en el monte, aparecía en la casa de noche, a veces nosotros íbamos a llevar alimentos al monte, encontrándonos con el viejo cada tanto, viéndolo esporádicamente, siempre traía algún regalo, algún juguete. Sí, el problema era que en la época del asalto de San Rafael nosotros nos encontrábamos con toda una estrategia que tenía que ver, la del documento 4, ¿no? Que tenía que ver con el desarrollo de las 5 columnas desde el punto de vista operativo y el desarrollo de una línea política de constituir la telaraña entre el MLN y el pueblo.
la línea que implicaba trabajo social, desarrollo del movimiento de masa, ¿no? Ante esa perspectiva de desarrollo, se precisaba fondos. Entonces, San Rafael vino a responder a esa necesidad y ahí nos fuimos al casino, entraron, y nos llevamos la guita, ¿no? 4 millones de moneda extranjera, que era dólares y peso argentino, y 50 millones de moneda uruguaya. Y con los 4 millones hicimos un paquete ahí, porque había muchos dólares, y jugamos un partido de cabeza ese día, Ventini y yo contra el Bebe y Ataliba. Fue una operación que la vincularon enseguida, inmediato con Raúl, ¿no? Me acuerdo que fue de noche porque la tapa del diario de la noche era la foto grande de Raúl. Esa foto que es muy popular de cuando él estaba en Bella Unión. El Estado, desde 1968 prácticamente, está aplicando contra los opositores políticos métodos terroristas. Muchos de los más feroces torturadores de la policía uruguaya fueron enviados a recibir entrenamiento contra insurgentes a Estados Unidos, seleccionados por los consejeros de seguridad pública de la AID como premio o galardón por sus capacidades represivas. En esta línea de violaciones de los derechos humanos, de poder ilimitado sobre la vida, los bienes de las personas y sobre sus propias familias, asistimos a un salto cualitativo con la formación del Escuadrón de la Muerte. Funcionarios policiales y militares dependientes de los servicios de inteligencia de ambas instituciones. La acción lo que planteaba era la toma de una ciudad mediana en su tamaño, como era Pando en ese entonces, y era una acción de propaganda armada, es decir, mostrar que nosotros teníamos esa capacidad de tomar una ciudad, de leer una proclama, de tomar una comisaría, un cuartelillo de bomberos, algunos bancos donde a la pasada también se iba a hacer alguna finanza. Se contrató un servicio fúnebre que debía llevar una urna de Montevideo a Pando. Como en los cortejos fúnebres siempre hay un montón de vehículos, se cargaban los vehículos con todos los compañeros que iban a la acción, o la mayoría, ¿no? Hubo algunos que fueron en ómnibus. Llegamos en el ómnibus a Pando, ¿no? Nos encontramos al boliche de la esquina, ahí estaban todos los relojes a la misma hora, por segundo. A la señora, bueno, había que ponerse el brazalete y atacar, ¿no? Y finalmente terminan cayendo como 20 compañeros, y hay 3 que son prácticamente ajusticiados: Zabalza, Salerno y Cultelli, ¿no? Y como tantos jóvenes en aquella época, yo también quería integrar el MLN. La juventud estaba, por un lado, conmocionada y gran admiración, porque las acciones que hacía el MLN eran de tal magnitud que creíamos que era la única vía posible para cambiar esta sociedad.
pero al mismo tiempo era muy difícil conocer un Tupamaro en aquella época, sobre todo estando en el movimiento obrero, ya que el MLN se nutría, o la cantera de reclutamiento era el movimiento estudiantil. Entonces decidimos con un grupo de amigos hacer algunas acciones armadas como para entrar por la puerta grande al movimiento, ya sea por contactos de hecho por las acciones mismas, o porque a riesgo de caer presos, y que fue lo que se dio en definitiva, de caer presos e integrar el movimiento dentro de la cárcel. Los asesores en seguridad pública de la AID y los asesores del programa militar de la Embajada de Estados Unidos trabajaron con la policía y las Fuerzas Armadas para equiparlas, organizarlas, entrenarlas y reorientarlas hacia su nuevo rol de defensa interna. Para reprimir a sangre y fuego las movilizaciones estudiantiles y sindicales. Los Chanchos es una línea de operaciones que marcó el MLN en el 70 de secuestro a personalidades importantes, tanto nacionales como de afuera, embajadores, cónsules, lo que fuera, con fines de denunciar a su persona o con fines de incautar documentos o interrogarlos sobre cosas que sabían. Y ahí fue donde secuestramos a uno de los principales miembros de la Asociación de Banqueros del Uruguay, que fue Pellegrini Gianpietro. Secuestramos al cónsul brasilero porque había que denunciar toda la dictadura de Brasil y todo lo que tenía que ver con las relaciones del gobierno de Pacheco con la dictadura de Brasil. El secuestro del embajador inglés, Jackson, también, que fue a través de un tiroteo. Lo de Mitrione, que fue una cosa completamente válida, porque Mitrione, no solamente por quién era Mitrione, que era obviamente un hombre de la CIA y además formador de torturadores, sino también era válido porque era un hombre que tenía peso suficiente como para poder plantear a través de él un canje de todos los presos y presas políticas nuestras, ¿no?, en las cárceles. En aquella época otra acción de propaganda armada muy importante fue, y aquí participó el BEBE, yo participé también, fue la toma del cuartel de la Marina, ¿no?, del CIM, Centro de Instrucción de la Marina. Tuvo una gran importancia porque fue al estilo, no lo digo peyorativamente, pero así se le llamaba en aquel momento, al estilo Robin Hood de los Tupamaros, ¿no? Es decir, caer en un cuartel donde había más de 80 soldados, todos durmiendo, con una guardia armada, por supuesto, en un lugar como era Ciudad Vieja, que estaba lleno de otros lugares armados o peligrosos, prefectura, es decir, una cantidad de objetivos militares. Caer ahí en la madrugada, hacerse con 700 fusiles, no sé cuántas armas cortas, radiotransmisores, todo tipo de infraestructura militar, sin un solo tiro, sin pegar un solo tiro. Pudimos dejar al retirarnos una bandera grande del MLN y un cartel en la puerta que decía: por aquí pasó el pueblo. Esa operación fue toda planificada fundamentalmente por el BEBE. Ya habíamos hecho la Marina ya. Y bueno, teníamos fierro ahí de la Marina y eso. Y fue aquellos días de secuestro que hubo. Y andaban de racia, todo el ejército andaba con racia. Y justo agarraron una racia allá en la chacra. Y se fueron para allá, y justo en el momento que iban con un jeep con milico, había un muchacho de Bellonión que era milico del cuartel y me reconoció. Igual yo seguí negando.
Yo negué, el cerro negué, cuando estaba en la comisaría del cerro, negué todo, pero igual no me libré, me fui en cana nomás, me llevaron en cana nomás. Y al juez le negué también, tenía la cédula mía con la foto, yo dije, esa foto no es mía. Negué también, estaba en las negas, negué todo. El detenido, una vez que iba a ser interrogado, primeramente se le ablandaba, se le paraban días contra una pared con las manos estiradas a los efectos de irle sacándole todo lo que podía ser energía, para cuando pasara a etapas superiores de la tortura ya estuviera con un desgaste físico grande. El caballete se utilizaba como hablante durante horas y horas y horas. Al detenido se le sentaba acá arriba, y entonces le ocasionaba heridas entre las piernas, a las mujeres les ocasionaba dolores terribles, vaginales, y acá se le tenía días, horas, encapuchado y en su gran mayoría con compañeros desnudos. Este es el tacho, el submarino, este fue usado de diversas formas. Al detenido se le introducía la cabeza con capucha adentro y 4 o 5 torturadores tenían la cabeza, hasta que tragaba un número determinado de agua y se ahogaba. Cuando se estaba por ahogar, muchas veces se usaba un estetoscopio y ahí entraba a primar de repente un enfermero o un médico de la guarnición, quien avisaba, che, pará un poquito, ya tragó mucha agua, sacalo. En el caso mío, ellos sabían que yo estaba enferma, o que había estado enferma, que había tenido muchas operaciones. Entonces, cuando me empezaron a interrogar y me bajaron al plantón y me dejaron unas cuantas horas en el plantón hasta que vino el médico. Él me revisó, me desnudó y marcó los lugares de las operaciones y de hecho los lugares donde yo no tengo la médula sin protección de hueso. Y bueno, y a partir de ahí empezó el interrogatorio y bueno, me pusieron los golpes y las picanas, fueron los lugares que el médico militar señaló. El magneto es un aparato que se usaba con una manivela y que mediante 2 polos, uno puesto en un simple dedo del pie y otro en cualquier órgano, producía un dolor tremendo, ¿no? Es como, suponete que vos te podés tragar una cantidad infinita de anzuelos, ¿no? Y que esos anzuelos, en la medida que van internándose en tu cuerpo, lo ocupan todo, ¿no? Y que después con un aparejo, todos esos anzuelos juntos te los fueran tirando, ¿no? Eso es lo que a mí me daba la impresión que producía el magneto, ¿no? Parecía que me habían puesto, no sé, que me habían abierto el cráneo, ¿no? Sentía tal cual la sensación de que tenía abierto ahí una herida de un dolor impresionante. Bueno, estuve muchos días sin poder hablar, con la boca totalmente floja, no podía alimentarme tampoco, porque me había quedado, no podía cerrar la boca y tampoco podía caminar. Me había afectado, parece, un centro ahí en el cerebro o algo, porque no podía caminar. Ellos me arrastraban, para ir al baño me arrastraban entre 2 milicos. El detenido, cuando venía a la parrilla, ya había pasado por otras etapas de la tortura. Se le ataba las piernas abiertas y las manos abiertas. El detenido quedaba desnudo, hombres y mujeres, y se utilizaban las partes más sensibles, digamos, genitales, los pechos en el caso de las compañeras, los lugares más dolorosos, encías, ojos, también en dientes se ha puesto picana. Me detuvieron, me pidieron una cama sin... Yo la miraba, hasta ese momento todavía la miraba, una cama de hierro, y me ataron como... Me pusieron una capucha, me ataron las 2 manos, me ataron los pies, me abrieron así, hasta que llegó una persona, yo hasta ese momento no la conocía después.
Llegó una persona que calva, toda, le di la seña después a los compañeros, ¿no? Que después vimos que era Danmitrione. Desde la ejecución de Danmitrione por el MLN hasta la película de Costa Gabras, Estado de Sitio, el clamor que se generó en la opinión pública estadounidense y mundial por el involucramiento del Departamento de Estado, de quien dependía la AID y por lo tanto también este programa, en el apoyo a regímenes que violaban los derechos humanos y utilizaban la tortura como práctica sistemática y corriente, llevó a que, para concluir con el escándalo, se suprimiera el programa. La detención de Mitrione generó una división importante a nivel de dirección de la clase dominante. Y bueno, y en ese momento los duros resuelven operar para fortalecer la oposición de Pacheco. Y ahí salen a buscar, a golpear lo que conocían. Y tuvieron bastante suerte en cuanto que agarraron toda la dirección, ¿no? Agarraron de rebote una dirección suplente también, cosa que no sé si lo sabían en ese momento, pero sobre todo agarraron nombres, agarraron a Sendí, ¿no? Allí en el penal de Punta Carreta conocí a mis hermanos también, a Jorge y Alberto, porque a mi vieja le dieron la noticia de que había otros 2 hijos más de Sendik, y que si ella accedía a ingresarlos a la visita también junto con nosotros. Me acuerdo de, algunas imágenes como la cancha de fútbol, como la mesa, una mesa grande que había central donde se efectuaba la visita. Nosotros estábamos escondidos porque éramos una especie de garantía, que de repente como la situación estaba medio difícil por la guerra Tupamara y todo, entonces nosotros nos protegían, nos tenían escondidos, los mismos compañeros de él, estábamos escondidos en las afueras de la ciudad. Tuvo 2 hijos del primer matrimonio, 2 hijos con la madre mía, y después tuvo una última hija que fue la nena Carolina, que fue con la otra mujer que tuvo hijos, ¿no? Y ahí me hace este primer poema que lo voy a leer. El título de la poesía es No lo sé. Dice: no son 20 ni 40, sino muchas, no sé cuántas las estrellas. Me pregunto por qué hay tantas, me contesto, no lo sé. El sol junto a los planetas van surcando las galaxias, y esta vaga sin destino con el abismo por meta. Pasajero de la Tierra, ¿a dónde va? ¿Sabe usted? Ay, que quisiera saberlo, yo viajo pero no sé. Crecen, ladran o se arrastran por doquier seres vivientes, ya sean hormiga o serpiente, elefante o cucaracha. Todos viven, bien se ve, pero saber qué es la vida ya es distinto, no lo sé. De cristal y carbonilla son los ojos de mi hija. Cuánto alumbran, cómo brillan, son 2 chispas desafiantes que amanecen sobre el mundo y preguntan ¿para cuándo? Amor mío, no lo sé. Él eligió hacer una cantidad de cosas que significan sacrificar otras, ¿no? O sea, está claro, no se puede hacer las 2 cosas. O sea, él no puede hacer todo lo que hizo y mantener una familia. Cada uno, puede juzgar, le dio prioridad a esto, le dio prioridad a otro. Yo, particularmente, el análisis que hago, que no digo que sea el correcto, pero es el que hago yo, es que la verdad que prefiero que hubiera hecho todo lo que hizo. Creo que ayudó a muchísima más gente y no, o sea, sería medio egoísta pensar, no, pero no estuvo conmigo, no tuvimos tal convivencia. No lo veo así.
El doble poder ya se enuncia en el 70. Estamos hablando de muy pocos años de lucha, muy pocos años de guerrilla. Y bueno, sí, es cierto, a partir de doble poder empieza a existir la cárcel del pueblo, el hospital del pueblo, el tribunal revolucionario, es decir, como organismos populares, queríamos nosotros que lo fueran, que plantearan que había una alternativa popular a ese tipo de instituciones en la sociedad burguesa o oligárquica. Entonces ese doble poder, esa situación, es la que ambienta el hecho de que haya una fuga para 111 personas. Ese viaje a la libertad tenía que ser una fuga en base a la inteligencia. Y todo terminó con uno de los guardias más famosos, el segundo, el tercero en grado, en jerarquía en el penal, el famoso Lucchini, que recibía un sueldo del MLN, ¿no? Recibía el del Estado y recibía el del MLN. Era realmente este doble poder, ¿no? Nosotros teníamos un funcionario adentro con el cual pudimos orquestar la requisa para que fueran cada 30 días. Y entonces, un día Lucchini encabezó una requisa que se hizo a muerte, nos dieron vuelta a colchones, nos hicieron todo pelota, pero teníamos 30 días. En esos 30 días excavamos el túnel, rompimos las paredes y excavamos el túnel. Se agujereó las paredes de las celdas que se intercomunicaban unas con otras en todo un lado de la planchada, y en el momento de la fuga se destaparon esos bloques que había para que pasáramos todos los compañeros hacia ahí. Y bueno, desde el tercer piso al segundo, del segundo al primero, y de ahí hacia el túnel. El túnel medía, bueno, aproximadamente 42 metros, no recuerdo bien. Y esa fuga sí habrá tenido trascendencia, que figura en el libro Guinness de los Récords como la mayor fuga masiva que hasta ese momento hubo. Se perfiló en el horizonte un nuevo e insidioso peligro para los intereses de Estados Unidos en Uruguay. Una formación política de reciente creación, el Frente Amplio, se propuso disputar en la arena política la hegemonía de los dos partidos tradicionales, históricos en nuestro país. El Departamento de Estado consideró muy probable la victoria del Frente Amplio en las elecciones previstas para 1976. ¿Por qué razón? ¿Por méritos propios del Frente de la coalición de izquierdas? No, porque el Departamento de Estado consideraba que los dos partidos tradicionales mostraban desde 15 años atrás una profunda ineptitud para conducir al país por las sendas del desarrollo económico y social. La política de Pacheco en estos años y la de su sucesor Juan María Bordaberry a partir de 1972 les proporcionaba el fundamento teórico para la injerencia y la tutela militar sobre la política y sobre el Estado. Desde que las Fuerzas Armadas ingresan a la lucha antisubversiva, ya manifiestan su deseo de que apenas sea derrotada la guerrilla, permanezcan como una institución directamente asociada al Poder Ejecutivo. Si el MLN en 1967 contaba con apenas 50 militantes, 5 años después, en 1972, había consolidado un aparato militar de más de 2.000 integrantes, 3.000 militantes se hallaban vinculados directamente al aparato
y su área de apoyo, donde encontraba colaboración, superaba las 30.000 personas. Esto en un país cuya población no alcanzaba los 3 millones de habitantes. Entre 1968 y 1972, los tupamaros efectúan 23 operaciones armadas, además de 105 atentados contra instituciones americanas y militares. En el mismo periodo se asaltan 70 bancos alrededor, más 2 casinos, expropiando en esas operaciones más de 10 millones de dólares. La del 14 de abril fue algo muy discutido. Nosotros veníamos con unas denuncias muy contundentes de que cómo funcionaba un escuadrón de la muerte en este país creado por la CIA, por Dan Anthony Mitrione. Y el plan consistía en desplegar toda nuestra fuerza bélica, nuestra fuerza militar, en un enfrentamiento mano a mano con el ejército. Y el principal objetivo era, en primer lugar, el Escuadrón de la Muerte, para después llegar a otro tipo de combates. Se ajustició a Costa y Lara, que era un miembro del Escuadrón de la Muerte, el profesor Acosta y Lara. Se ajustició a 2 policías que integraban el Escuadrón de la Muerte, Delega y el otro, no me acuerdo del nombre, desgraciadamente, pero ahí murieron compañeros. 2 compañeros en ese enfrentamiento. Y los otros objetivos militares trazados para ese momento fallaron. Entonces lo que tuvimos fue una carnicería. Y perdimos cuadros de inmenso valor político ese mismo día. Cuando el ejército se empezó a hacer cargo, al menos de la parte de inteligencia, el ejército no se planteó en absoluto el golpear, descubrir y golpear, encontrar y detener. Se planteó juntar información para golpear masivamente en determinado momento. Y el 14 de abril, ante nuestra provocación por las ejecuciones que íbamos haciendo, respondieron masivamente. La intervención de las Fuerzas Armadas determinó que nos diéramos cuenta que nos estábamos preparados para enfrentar un ejército que aplicó. Ya veníamos viviendo en estado de medida de seguridad permanente, pero la metodología del ejército, el régimen de tortura sin plazo, el régimen de detenciones sin pase a la justicia y el no cejar hasta tener a alguien bajo tormento, hasta tanto no apuntara, eso, digamos, fue un avasallamiento que hubo para la estructura que tenía el MLN. Esa noche que estaba bastante cansado resolví a dormir ahí me encontré que había luz. Y bueno, estaban el Bebe y Senia en el local, ¿no? A las 12 más o menos estábamos muy cansados y nos golpean las persianas, ¿no? Teníamos unas persianas metálicas. Nos gritan, las fuerzas conjuntas, entréguense, los que están acá, entréguense en las fuerzas conjuntas. Se resolvió enfrentar, el poder de fuego era muy bajo, el Bebe tenía una pistola 45 bastante buena, si no me equivoco, Senio tenía un revólver 38 con 2 o 3 juegos de balas no más, y yo tenía una pistola 22 que tiraba un tiro y se trancaba el otro. Raúl abre el fuego, entonces después que sonaron unos cuantos tiros. Y bueno, el Bebe nos pide que salgamos. No sé, yo creo que él había resuelto que no se entregaba, ¿verdad? Y nos pidió que saliéramos a nosotros. Tengo otros tiritos para seguir peleando, le dice Raúl. Tengo otros tiritos para seguir peleando. Bueno, oigo, yo qué sé, tiros y más tiros. Y al rato
entran y lo sacan a Raúl, lo traen arrastrando y lo intentan parar, y yo veía borbotones de sangre y no me daba cuenta dónde podía estar herido, ¿no? Entonces, digo, y lo trataban de levantar y Raúl caía. El 1 de septiembre se da la caída de Sendik, que era un poco el símbolo, ¿no? Siempre hay símbolos en las luchas, ¿no? La caída de Sendik fue un golpe importante, muy importante para nosotros, aunque a esa altura estaba muy destruido el MLN, pero también fue una victoria muy importante para ellos porque se apropiaban del símbolo. Bueno, cuando estoy en la celda, ya me ponen en una celda, va a verme el comandante Martínez, Julio Martínez. Me dijo, ¿no?, que Raúl vivía. Y yo le dije, no, ustedes lo asesinaron. No, dice, nosotros no somos asesinos. Nosotros a Raúl Sendik no queríamos matarlo, porque no queremos hacer otro Che en Latinoamérica. Y un día me dice un guardia que están haciendo una celda especial para Raúl, que lo van a traer del hospital. Ah, sí, lo traen del hospital al comandante, le decían ellos. Al comandante lo traen del hospital. Oigo rejas que se abren, ¿no? Yo iba vendada y de repente me dicen, póngase espalda, me sacan la venda y estoy en la celda de Raúl. Raúl está todo con vendado desde acá, lo único que se le veían eran los ojos. La bala le había trozado un pedazo de la lengua y como no le hicieron ningún otro tratamiento, tenía un pedazo de la lengua pegado al maxilar, a la mejilla. Y cuando me vio se sorprendió, se le llenaron los ojos de lágrimas y yo ahí en ese momento no podía creerlo, verlo vivo. Y entonces le dije, él no podía hablar, entonces le dije, le agarré la mano, le di un beso en la frente y le digo, fui una cobarde, Raúl, fui una cobarde, te dejé solo, fui una cobarde. Entonces él me hacía con la cabeza así. Cuando nos levantaron la incomunicación, él me escribió, la primera carta que me escribió fue un poema, ¿no? Y decía así, te vi aquel día cuando se abrieron los crueles cerrojos, tan negro tu pelo y tan bella tu cara morena, y te vi pálida, te vi pura, pálida y sufriente, y para siempre me quedó aquel recuerdo, un recuerdo muy triste, dulce y doliente, tanto como aquel beso que quedara en mi frente. A la hora señalada estábamos deshechos y no le servimos de nada al pueblo uruguayo en ese momento. Cuando el pueblo uruguayo ocupa la fábrica, por lo menos los trabajadores, no se estaba en condiciones de establecer ninguna resistencia armada al golpe de Estado. Primero, nos aíslan del resto de los compañeros porque desde el punto de vista de ellos, nosotros éramos los generadores de idea fuerza, digamos, de ideas, digamos, la función de la dirección. Entonces, ellos pensaban que si estábamos en el penal, nos comunicábamos con los demás, discutíamos, cambiamos ideas, hacíamos planes. Entonces nos sometieron a un régimen, además nos querían sacar del medio, nos sometieron a un régimen muy especial, donde
la declaración del coronel encargado del operativo fue: ya que no pudimos matarlos cuando cayeron, los vamos a volver locos. Entonces, y ahí marchamos 9. Hicimos la vuelta al país en un calabozo. Nos separaron en grupos de 3 en regiones distintas, después nos intercambiaron. Y la tercer tríada éramos Raúl Sendí, Marenale y yo. Tuve la mala fortuna de caer con estos insoportables que se peleaban todos los días con los milicos. Y me metían en cadrío bárbaro, porque no le aflojaron un cachito. Y nos llevaron a Durazno, a los aljibes, al aljibe Durazno, ¿no? Era un aljibe donde estaba dividido en 3 celdas hechas con tejido de alambre. Un aljibe, ¿no? Es decir, abajo las paredes chorreaban agua, ¿no? Ahí él me contaba que a él le bajaban la comida por un balde y le mandaban pan duro, y él dice que él aprovechaba ese pan duro, por ejemplo, para hacer la terapia por la mandíbula, que él tenía el maxilar inferior, lo tenía fracturado, y él notaba que eso se le estaba endureciendo. Entonces él hacía la fisioterapia, digamos, tomando ese pan duro y masticándolo. Lo mismo hacía con los huesos, que prácticamente le mandaban huesos, ¿no?, de comer. Nos aislaron en un régimen de media ración alimenticia, terminamos mascando insectos, en calabozo de 2 metros por 1, sin luz del sol, sin aire, sin un rostro humano para ver, sin agua muchas veces, reciclábamos los orines. Bueno, y en esas condiciones 2 compañeros sufrieron trastorno psíquico importante, y un compañero, el Nepo Adolfo Vázquez, muere en un calabozo. Tenía como una persecuta, sentía un dolor en el oído. Y me mandaron al hospital militar, y ahí vino una psiquiatra a verme, que cuando yo la vi dije, bueno, ahora estoy frito con esta, porque estaba más. Era un cuadro lastimoso, una mujer, me dio como una receta de pastillas, yo las tiraba todas. Pero lo que conseguí que me autorizaron a leer libros de ciencia. Y ahí me puse a repasar bioquímica, liceo, física, todo lo posible, y escribir. Y salí del pozo. En los calabozos no tenían respiración prácticamente, en esos cubículos chiquititos que apenas podían sentarse. Entonces, para respirar, él se tiraba al suelo y respiraba apenas por una endijita que quedaba, una rendija que quedaba entre el piso y la puerta, ¿no? Con el niato habíamos reinventado el morse con el Pepe y con el niato. Después, fundamentalmente con el niato, porque estábamos pared por medio. Pero ese día del cumpleaños le escribí a golpe de nudillo un poema que le cabe al bebé en esta historia. Y el poema decía: y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero. ...11 años sometido a las peores condiciones, y nosotros logramos, muchos compañeros lograron mantener el control, la integridad, el convencimiento revolucionario, el convencimiento de que realmente hay que transformar la sociedad. O sea, no nos derrotaron, los derrotamos nosotros a ellos. Eso cada vez que ellos venían, cada vez que te sacaban el cigarro, cada vez que te sacaban el mate, cada vez que nos dejaron 2 años y medio sin recreo, cada vez que tenías vos todas las 24 horas la luz prendida, cada vez que venían los oficiales a soletearte y a quemarte las cartas, a patearte, a ponerte de plantón, cada vez que vos sufrías o te querían humillar, cada vez que vos lograbas pasar por una cosa de esa y mantenerte indemne, vos estabas haciendo la revolución y seguías más fuerte. No hay que ir a un calabozo
13 años para vivir en condiciones infrahumanas. Y una gran parte de la humanidad hoy vive en una subhumanidad, casi como animales o peor que animales, en medio de los más atroces sufrimientos. Y bueno, sin embargo no se suicidan. Se adaptan, yo creo que el ser humano se adapta muchísimo. Salíamos de a 4 de repente en las camionetas y cuando íbamos a salir, a mí se me ocurre bajar el vidrio de la camioneta. Y era todo un pueblo que estaba ahí en Jefatura, ¿no? Me arrasaron el brazo casi que me liquidan, me quedan con mi brazo afuera, ¿no? Entonces quedé con las marcas así, primera vez en mi vida que no eran los milicos que con los golpes me dejaban las marcas, sino que era el pueblo. Yo estaba en Ejido en ese momento, en Ejido 888, que era la casa paterna de Raúl. No sabés lo que era en ese momento. La gente pasaba, llegaba. Era una cosa impresionante. El teléfono de Ejido que sonaba desde de todo el mundo para saber si había sido liberado, si, yo qué sé, pidiendo noticias. El abogado de Raúl había estado antes a decirnos que, bueno, que iba a ser liberado esa noche del 14 de marzo de Jefatura. Él cuando sale se encuentra con todo el movimiento nuevo que había generado los últimos años de la dictadura, que era el canto popular, que eran las cooperativas de vivienda, que eran una cantidad de proyectos sociales en los barrios más pobres de la ciudad de Montevideo y algunos en el interior, y plantea sumar todo eso para que las alianzas políticas de lo que él proyecta como Frente Grande tengan la garantía desde abajo de un aparato político de pueblo. Y además, él había salido con un plan de emergencia nacional, le llamaban, donde en ese plan planteaba que había que gravar fuertemente a la riqueza, que no se podía pagar la deuda externa, porque era inmoral pagar una deuda que habían contraído fundamentalmente los militares cuando dieron el golpe de Estado para poder avasallar al pueblo. Él tenía dificultad para hablar, para expresarse, él tenía dificultad y eso lo molestaba bastante, porque muchas veces a él le pedían que repitiera las palabras porque no se le entendía. Entonces, finales del 85 viajamos a Cuba. Y ahí lo someten a una operación donde, bueno, le despegan la lengua, un trozo de lengua que tenía, de la mejilla. Y bueno, le hacen toda una operación tremenda. Después hace todo un tratamiento de recuperación del habla, de foniatría, todo eso lo hace en Cuba.
regresamos justo cuando el primer acto del Movimiento de Liberación Nacional, que es, el primer gran acto grande que hay en el Francini, donde lo han nombrado a él para que hable, ¿no? Para terminar, compañeros, nuestros frentes de lucha están ahí. Distribución de la tierra y mejoras para el trabajador rural. Terminar con la banca privada en manos de extranjeros. Terminar con la sangría del pago de la deuda externa. Volcar esos recursos y los citados a los especuladores para un aumento general de salario que traiga el consiguiente ensanchamiento del mercado interno. Que las industrias y comercios endeudados con la banca pasen a los trabajadores. Que se haga un frente que se comprometa con estas soluciones. Que dentro del mismo nos unamos las fuerzas afines para darle un impulso y salir a esta salida y otras más profundas. Reforzar el frente social y sindical con agrupaciones amplias y plurales por la tierra, por el trabajo, contra la pobreza y con el compromiso de siempre habrá patria para todos, compañeros. Raúl pone el acento fundamentalmente, no dentro del MLN, sino en la creación del movimiento de lucha por la tierra. Raúl entendía que en este país, si no se le mete el diente a la tierra, si no se hace la reforma agraria, este país no tiene solución. Y yo recuerdo que salíamos a correr por la Rambla y una vuelta que no podíamos ir muy lejos terminamos corriendo en una plazoleta que está frente a la embajada norteamericana. Parecíamos dos viejos Panzer venido a menos corriendo hacia la embajada pero dando vueltas después. Y fue en una de esas corridas que yo percibí que algo le estaba pasando porque salimos a correr y dijo, mira, no me siento como para correr, vamos a caminar. Hacíamos abdominales, no pudo hacer dos abdominales, entonces yo le comenté a Seña que algo le estaba pasando. A raíz de ese hecho concreto, digamos que es la primera alarma grande que tenemos y que él también ahí también deja que los compañeros médicos lo vean. Y llegaron a la conclusión de que podría llegarse a un diagnóstico de enfermedad de Charcot. Se resolvió para confirmar dicho diagnóstico realizar una resonancia magnética que en ese momento en nuestro Uruguay no había. Por tal motivo, y teniendo en cuenta que él tenía un hermano en París, Alberto, se decidió trasladarlo a dicho lugar. Y llegamos a París y bueno, ya inmediatamente, a los 2 días creo que ya, o al otro día ya estaba en manos de los médicos y haciéndose chequeos y esto y lo otro y la enfermedad va avanzando y por más todos los medicamentos que le daban, inyectables y todo eso, no lograba detener la enfermedad. Y cuando llego al otro día no podía creer porque voy a entrar al cuarto a saludarlo y tenía la tarjetita dada vuelta y yo golpeaba y no me atendían, estaban ya estaba muerto Raúl. Bueno, eso fue terrible. Y ahí en el hospital permitieron hacer el velatorio, que fue impresionante, porque hubo un día que vinieron los compañeros de todas partes de Europa y también, fue la señora de Mitterrand, hicieron llegar sus condolencias, el presidente, bueno, fueron figuras
destacadas también, ¿no? Recuerdo perfectamente ese día, porque después ya salíamos para Uruguay. Un mar humano de pueblo lo acompañó hasta su última morada. Sus restos quedaron depositados en un nicho del cementerio de La Teja, enclavado en la barriada más solidaria y combativa. ¡Viva Sendí!